Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez será sobre las unidades 1 y 2 de fundamentos de programación. ¿Qué tenemos en los fundamentos de algoritmos? Primeramente se diseña la solución, o sea, un algoritmo, y luego se traduce a un lenguaje de programación para que la computadora lo ejecute. Esto mismo se lo hace como el algoritmo con conjuntos de pasos ordenados, claros y finitos para resolver un problema. En la programación, proceso de convertir un algoritmo a código prácticamente para que la computadora lo pueda ejecutar. Y en la estructura básica, pues sería como inicio, declaración de variables, entrada de datos, proceso, salida y finalmente el fin. En la metodología del desarrollo o el ciclo de vida, vendríamos a crear el software de manera ordenada. ¿Cómo haríamos esto? Mediante una serie de fases, como el análisis, el cual identifica qué datos entran, qué procesos se realizan y qué resultados se obtienen. En el diseño, representamos la solución mediante un pseudocódigo o diagrama de flujo. En la codificación, convertimos este diagrama de flujo o pseudocódigo a lenguaje de programación. En la compilación, pues traducimos el código a lenguaje fuente de máquinas para que este mismo pueda ejecutarse. En las pruebas y depuración, detectamos y corregimos errores. En la implantación y mantenimiento, instalamos el software para capacitar a los usuarios y realizamos prácticamente actualizaciones y correcciones constantemente. En la documentación, que también es primordial, vendríamos a hacer manuales técnicos y de usuarios para que se puedan adaptar prácticamente a los cambios que se realicen en el software. En las variables, prácticamente tenemos que las variables son una especie de memoria que almacenan datos y cuyo valor puede cambiar durante la ejecución en cualquier momento. En la constante, un dato con valor fijo que no cambia. En Java se declara como final. Y los tipos de datos, los cuales son los primitivos principalmente en Java. El int, que vendría a ser números enteros. El double o float, que vendrían a ser los números decimales. El char, que vendría a ser un solo carácter. El boolean vendría a ser verdadero y falso. Y para objetos, como string, son cadenas de texto. En los operadores y jerarquía, reglas pendas, que son esenciales prácticamente, vendrían a ser los operadores aritméticos. Los de residuo, de división, de suma, de resta, de multiplicación, los operadores relacionales, el mayor que, el menor que, el igual o diferente. Estos mismos comparan y devuelven el valor verdadero o falso. Y en los operadores lógicos, el y o y no, que este mismo se parece mucho en varios programas, en varios lenguajes de programación. Y una principal jerarquía de ejecución vendrían a ser principalmente los paréntesis. Luego los exponentes y raíces, multiplicación, división y residuo, suma y resta, asignación. Recordemos que la computadora sigue primero calcula y al final guarda el resultado en una variable mediante el igual. Como entrada de datos en Java tenemos el escáner, cual es más sencillo porque lee datos desde el teclado, y el buffreader que lee toda la entrada como texto string. Este mismo obliga a hacer la conversión y operarlo numéricamente. Para la conversión de datos tenemos que tener en claro que el formato solo funcionará si es compatible con el tipo de destino. Este mismo se puede de número string, etcétera. Y por si principalmente los errores comunes son que intentar convertir textos no válidos a números, como 23.56 ABC, que no es válido para poderlo convertir. En los fundamentos de la programación estructurada, cualquier programa informático, por más complejo que sea, se basa en estructuras secuenciales, selectivas y repetitivas. Estos mismos son las secuenciales, instrucciones que se ejecutan una tras otra; la selectiva, que permite tomar decisiones según una condición; y la repetitiva, que repite instrucciones mediante ciclos o bucles. El diagrama de flujo sirve para visualizar la lógica del algoritmo y comprobar que funciona correctamente antes de escribir el código, pues este mismo permite entender y analizar el proceso largo o complejo de forma visual. Este mismo tiene que tener su respectiva prueba de escritorio, usando distintos casos antes de programarlo. Por ejemplo, en la simbología y nombres que tenemos de los diagramas de flujo, podemos ver que sus nombres son flechas de flujo, comentarios, inicio, proceso, decisión, subproceso, documento impresora, salida en pantalla, entrada o salida de datos, referencias de página o referencia hacia otra página.
En el ejemplo de aquí podemos ver que el inicio empieza primerito. Luego pasamos a la entrada de datos, la cual vendría a ser leer número A, leer número B. Luego pasamos al proceso, que vendría a ser el suma igual a número A más número B. Y al finalmente escribimos por pantalla el resultado o la salida, la cual vendría a ser escribir suma. Finalmente, damos por finalizado el diagrama de flujo. Este diagrama de flujo representa el ciclo for o para, que empieza desde i igual a 1 hasta i igual mayor a 10, con un incremento de 1. Y este mismo va visualizando el proceso y continúa hasta que se cumpla la condición y finalmente sale a la fin. Las estructuras selectivas sirven para tomar decisiones y cambiar el flujo del programa, según la condición sea verdadera o falsa. Tenemos como if else, if anidado, switch case, y estos mismos pueden sustituir varios if cuando se comparan con iguales. Los switch, obviamente, de los if. En las estructuras de control repetitivas tenemos los bucles o ciclos, los cuales permiten repetir un bucle de instrucciones mientras se cumpla una condición. Por ejemplo, el while, do while, el for, y un bucle infinito sucede cuando la condición nunca llega a ser falsa. Un buen programador analiza, prueba y mejora sus soluciones para lograr una mayor eficiencia y eficacia con la calidad del proyecto. En este mismo tenemos los errores y vicios comunes de los programas, los cuales, como malos hábitos, vendrían a ser el programar sin analizar el problema, el pensar que una solución simple y elegante es siempre la correcta, el creer que la primera solución que funciona es la mejor o la más óptima. En las habilidades blandas tenemos el trabajo con equipo, la comunicación efectiva, o sea, el explicar ideas y soluciones de técnicas de forma clara, la tolerancia a la frustración, mantener la calma y resolver problemas bajo presión. Y el pensamiento analítico y crítico, el cual analiza situaciones y encuentra soluciones lógicas eficazmente, rápidamente. En la empatía, comprender las necesidades de los usuarios y sus clientes. En la organización, el trabajar de forma ordenada y sistemática. Muchas gracias por ver el video. Denle like.